Qué hermoso es poder estar juntos hoy. Qué rico es poder adorar juntos. Qué bueno es poder adorar juntos. Y quiero que podamos disponernos para tener una actitud de oración igual respecto a lo que vamos a compartir ahora. Siempre hacemos esto de invitar la presencia del Espíritu Santo, no porque no creamos que Él no está aquí ya y no habita en nosotros, sino porque queremos rendirnos delante de Él y queremos ser intencionados respecto de que cuando estamos juntos queremos estar de acuerdo en que todo lo que pase sea controlado por Él, sea dirigido por Él, sea para su gloria, sea para la gloria de Jesús. Y que nosotros podamos ser edificados, que podamos ser transformados, que si necesitamos ser consolados, encontremos consuelo, si necesitamos ser animados, encontremos ánimo, encontremos aliento. Y mucho de lo relativo a que eso sea una realidad en nosotros tiene que ver con que podamos estar rendidos, con que podamos tener una actitud del corazón que se alinee con lo que Dios siempre quiere hacer, porque estas son cosas que en realidad Dios siempre quiere darnos. No es algo como antojadizo en Él y que quiera darnos en un momento cuando justo tocamos la canción que era o abordamos el tema que era, sino que Él siempre quiere darnos estas cosas. Pero alinearnos con eso a veces a nosotros nos cuesta un poco y es bueno ponernos de acuerdo para que así sea. Así que vamos a orar para pedirle al Señor que Él nos ayude a tener una actitud de corazón conforme a lo que está en el corazón de Él. Y que este pueda ser un tiempo también, así como hemos podido orar juntos, un tiempo de tener intimidad con Él y de ser bendecidos por su presencia y por lo que Él quiere decirnos, por lo que Él quiere enseñarnos, por lo que Él quiere producir en nosotros. Te damos gracias, papá, gracias por estar juntos, gracias, Señor, por poder reunirnos en tu nombre, gracias por poder hacerlo con libertad. Gracias porque podemos tener la convicción absoluta de que tú estás en medio nuestro, de que podemos disfrutar tu presencia y de que podemos también clamar para pedirte que tú nos permitas ensanchar el corazón, ser humildes delante de ti, rendirnos delante de ti, rendir lo que sean nuestras preferencias, nuestros prejuicios, nuestros preconceptos, incluso lo que sabemos y lo que atesoramos más, que podamos rendirlo delante de ti para que tú ahora hagas conforme a lo que tú quieras y no haya en nosotros un poner obstáculos, sino que por el contrario podamos asociarnos y alinearnos contigo de tal forma que todo lo que tú quieres producir encuentre en nosotros un rendirse y un fluir. Gracias, papá, por este tiempo juntos, gracias por la iglesia, gracias por tu presencia en medio de ella y gracias porque sabemos que esto no solo bendice nuestras vidas, sino que también nos empodera para hacer bendición donde quiera que vayamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy quiero hablar justamente acerca de la adoración, pero sobre algo súper específico que tiene que ver con la adoración como respuesta a la revelación. Yo, respecto de la revelación, algo que he dicho quizás muchísimas veces, es que hay una diferencia importante entre cuando nosotros aprendemos algo o conocemos algo y cuando algo nos es revelado de parte del Espíritu Santo. La gran diferencia que podemos ver respecto de esas cosas tiene que ver con sus efectos en nuestras vidas sobre todo. Cuando nosotros conocemos algo, aprendemos acerca de algo, podemos ser edificados. Nuestra forma de pensar puede cambiar, inclusive podemos hacer mejor algo que antes hacíamos de una determinada manera o podemos abandonar incluso una conducta eventualmente. Pero solo la revelación transforma, porque el conocimiento es algo que uno puede adquirir por voluntad propia. En cambio, la revelación es algo que ocurre por voluntad de Dios. En concreto, la revelación, ¿cierto?, tiene que ver con quitar un velo y con permitirnos comprender lo que está delante de nuestros ojos, ya sea físicamente o espiritualmente. Uno de los grandes temas del libro de Apocalipsis es la revelación. De hecho, en inglés el libro se llama Revelaciones, justamente porque mucho de lo que encontramos allí descrito tiene que ver con cosas que ocurren en el cielo y que para nosotros, en nuestros ojos naturales, hoy están todavía veladas.
Y en ese libro encontramos como una ventana hacia lo revelado. Y lo interesante, aun cuando no voy a leer ningún versículo de Apocalipsis, estoy hablando en líneas muy gruesas, es advertir que es muy común ver en Apocalipsis muchos pasajes relativos a la adoración. Porque cuando hay revelación, la respuesta natural de los hijos de Dios debe ser adorar. Si bien los efectos de la revelación son transformación en nuestra vida, la respuesta que nosotros somos invitados a dar tiene que ver justamente con adoración. Y eso es lo que quiero que podamos compartir. Voy a leer solo 3 pasajes, que en realidad son 2 versículos sueltos y después un pasaje de 4 versículos. Pero lo primero que tiene que ver con esto de poder adorar cuando nos encontramos con la persona de Jesús, cuando Él nos es revelado, tiene que ver con el asombro y tiene que ver con el, de alguna forma, postrarnos. La Biblia usa muchas veces, usa varias palabras en los idiomas bíblicos para referirse a adoración, pero específicamente con postrarse hay una palabra que es proskuneo, que tiene que ver con específicamente una actitud corporal, que significa como besar hacia, pero una palabra que en Oriente tenía que ver con tirarse a la tierra y besar ya sea el borde del vestido o derechamente los pies. Era un reconocimiento de grandeza. Y en Lucas 5:8 aparece este versículo que dice: cuando Simón se dio cuenta de lo que había sucedido es que Jesús recién había hecho la pesca milagrosa, cuando Pedro estuvo toda la noche tirando redes junto a sus amigos y no pasó nada, y Jesús viene y les dice: tira las redes una vez más, y finalmente el bote casi se hundió de la cantidad de peces que sacaron. Cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. En ese momento, Pedro experimentó una visión de Jesús que no conocía. De hecho, él no conocía a Jesús en lo absoluto, pero aún a pesar de que esta fue la primera experiencia que tuvo Pedro con Jesús, igualmente fue una experiencia no natural. Pedro advirtió que lo que acababa de contemplar era algo divino. Evidentemente Pedro en este momento, con gran dificultad, haya tenido un entendimiento más profundo de la persona de Jesús y sin embargo supo que lo que había ocurrido necesariamente era una manifestación de Dios y eso dejó en evidencia su propia condición. Y frente a esta evidencia, lo que Pedro hace es caer de rodillas delante de Jesús. Primero a causa del asombro y luego porque el asombro que produce ver parte de la gloria de Jesús deja también revelada su propia condición. Y su propia condición lo hace caer de rodillas, lo hace reconocer que está frente a uno que es muchísimo más grande que él. Entonces, frente a esta interpretación de la palabra adoración, tomando este pasaje de Pedro cayendo de rodillas, es importante que nosotros podamos entender que evidentemente la adoración no se limita solo a caer, pero mucho más todavía no se limita solo a que podamos caer delante de la presencia de Jesús en términos puramente físicos. No tiene que ver solamente con que nos arrodillemos al orar, porque estamos conscientes de que estamos en la presencia de la gloria de Dios. No tiene que ver necesariamente con que solo nos tiremos de guata y lloremos y experimentemos el gozo y la convicción de cuánta es su grandeza y cuán profunda es nuestra pequeñez y nuestra necesidad de Él. Tiene que ver con cuestiones todavía más profundas, porque aún si yo puedo eventualmente con entendimiento arrodillarme, no como un acto externo, sino como un reconocimiento concreto de que estoy en la presencia de la gloria de Dios cuando decido acercarme a Él para orar, aún así, ese postrarme debe implicar un rendirse. Y históricamente el rendirse se ha expresado también muchas veces con levantar nuestras manos,
como al mismo tiempo con el ponernos de rodillas. Y estas dos manifestaciones externas también son asociadas con la adoración, el levantar nuestras manos y el caer de rodillas. Por lo tanto, el rendirse y el adorar son dos cosas que, si bien no son sinónimos, tienen una relación muy, muy profunda. Y desde esa perspectiva debemos entender que estas manifestaciones externas apuntan hacia algo más profundo, que es la total rendición de nuestro ser y de nuestra vida. Esto implica que cuando yo me encuentro con una manifestación de Jesús que antes no conocía y que de repente el Espíritu revela sobre mi vida, entonces el mayor provecho que puedo sacar es rendirme no solo a través de un acto externo, no solo rendirme desde la perspectiva de arrodillarme y dar gloria a Dios con mis labios, sino rendirme desde la perspectiva de que en este caer de rodillas delante de Él pueda también soltar todo lo que eventualmente esté en mis manos. Y esto también lo digo en lenguaje figurado, porque en el fondo tiene que ver con soltar las cosas que para mí son un tesoro. Tiene que ver con soltar quizás el lugar en el que he puesto ciertas cosas en mi vida. ¿Qué porcentaje de mi corazón o de mi pasión o de mis fuerzas están ocupando algunas cosas? ¿Qué cosas están llenando mis manos al punto de que de pronto no puedo poner mi rostro en tierra y tomar el borde del vestido o de la túnica de Jesús para besarla o besar sus pies? Justamente porque a veces estamos tan llenos de cosas que el rendirnos se hace difícil porque tenemos un montón de otras prioridades. Y cuando nos rendimos como un acto externo. Nos conmueve un algo que pasó, un encuentro eventual que tuvimos con Jesús, y sin embargo, como que no alcanzamos a soltar todas las cosas que teníamos en nuestras manos. Estamos dispuestos a rendirnos, pero no totalmente, no en todas las áreas de nuestra vida. No una rendición absoluta delante de un Señor, sino más bien una respuesta a veces emocional, muy sincera, que busca realmente adorar. No estoy atacando las manifestaciones externas, ni diciendo que estas sean necesariamente malas o que sean constantemente una cuestión hipócrita. Muchísimas veces cuando nosotros percibimos la presencia del Espíritu de Dios, somos movilizados a querer entregar adoración. Pero pasa en nosotros esta un poco confusión entre lo que es la adoración y lo que es la activación del Espíritu en un momento carismático o incluso la activación de alguien que tiene un don en el Espíritu. Una forma de notar como la diferencia es que la manifestación del Espíritu, incluso del don en el Espíritu, ya sea por ejemplo en el caso de un adorador a través de la música, podemos advertir que cuando Dios pone gracia en personas, que hay muchos de ellos en nuestra comunidad, personas que han recibido una impartición de gracia de parte de Dios a través de la música y que pueden conducirnos a la presencia de Dios en la adoración con la música, esto es como una llave que se abre. Es como algo que de repente la persona que tiene esto de parte de Dios empieza a manifestar el don. Y es como que se abre esta llave de paso y empieza a fluir el agua. Y mientras esto ocurre, mientras el don se manifiesta, es como que todos podemos beber de esa agua y podemos sumarnos a este tiempo en el que el Espíritu se derrama. Sin embargo, es como que termina la adoración y la llave se cierra. Y a veces la expectativa en nosotros es como, ojalá que esto me haya empapado lo suficiente para que me dure como varios días para adelante. Ojalá me haya empapado lo suficiente para que vengan esos días como sin sabor a nada o con sabor amargo, todavía esté como remojado en esto de haber estado en la presencia del Espíritu. Pero lo malo es que esto está condicionado a la acción de otros, que de alguna forma dan este fluir de la manifestación del Espíritu a través de un don. Ahora, hay otra cosa más. La manifestación del Espíritu a través del don ocurre por gracia. ¿A qué voy con esto? Todo lo que nosotros experimentamos con Dios es producto de su gracia. De hecho, no hay vida en nosotros si no es a causa de esto. Sin embargo,
La misma palabra enseña en Romanos que sus promesas y los dones son irrevocables. O sea, yo puedo estar como el ajo con Dios, puedo estar muy mal, con una relación casi inexistente, no teniendo nunca intimidad con Él, pero resulta que Dios derramó su gracia para que yo conduzca a otros a su presencia en adoración. Entonces yo vengo después de haberme mandado una semana de no querer nada con Dios, de no hacer nada para estar en su presencia, y tomo la guitarra, empiezo a cantar, claramente no yo, ¿cierto? Sabemos eso. Y la presencia del Espíritu Santo se derrama y hay bendición. La diferencia con la adoración es que la adoración no es una llave de paso que se abre, sino que es un río que fluye. Y sin embargo, si este río no está fluyendo, no hay cómo activarlo. Porque la adoración no tiene que ver con cómo nosotros, guiados incluso por el Espíritu Santo, podemos transformar un ambiente o un momento, sino que tiene que ver con cómo el Espíritu mismo está percibiendo lo que hay en nosotros y quiénes somos. Entonces, aun cuando yo pueda tener un don extraordinario para algo y aun cuando ese don pueda estar en un momento manifestándose, no necesariamente voy a estar adorando. A lo mejor a causa del don, otros van a estar adorando a causa de lo que yo estoy haciendo. Y sin embargo, yo no voy a estar adorando. Y Dios no va a estar recibiendo de parte mía adoración. Algo muy importante, y cuando termine voy a cerrar con esta idea, es que cuando Pedro se postró delante de Jesús, al ver, ¿cierto?, lo que él había hecho en la pesca milagrosa y que era el mismo expuesto y reflejado en su pequeñez, comenzó un proceso. Y ese proceso en Pedro implicó inmediatamente dejar algo para poder seguir a Jesús y para poder conocerlo más y experimentar más de él. Este es el pasaje más largo que voy a leer 5 versículos, está en 2 de Samuel 24, 20 al 24. 2 de Samuel 24, 20 al 24. Y aquí se narra el momento en que David va a presentar una ofrenda, una plegaria delante de Dios, porque un par de escenas atrás, David, sin consultar a Dios, había hecho un censo para medir su propia fuerza y conocer la dimensión de su reinado, y Dios le había dicho que tenía que escoger entre 3 castigos a causa del orgullo y la vanidad que había en esto que había hecho. Y el castigo que David escogió es que viniese una plaga de mortandad sobre Israel por 3 días. Y vino esto sobre Jerusalén, dice la Biblia que murieron 70.000 personas a causa de la responsabilidad del rey. Y luego viene un profeta y le dice a David, para que esto se detenga, tú tienes que ir y presentar una ofrenda delante de Dios. Entonces David fue y tenía que comprar un pedazo de tierra en donde tenía que levantar un altar para presentar esta ofrenda delante de Dios y así poner término a la mortandad que estaba ocurriendo. El verso 20 dice así: cuando Arauna, el dueño de la tierra que David quería comprar, vio al rey y a sus hombres acercándose, salió y se inclinó ante el rey rostro en tierra. ¿Por qué ha venido mi señor el rey?, preguntó Arauna. David le contestó: vine a comprar tu campo de trillar y edificar un altar al Señor para que él detenga la plaga. Tómela, mi señor el rey, y úsela como usted quiera, le respondió Arauna a David. Aquí hay bueyes para la ofrenda quemada y puede usar los tablones de trillar y los yugos de los bueyes como leña para hacer un fuego sobre el altar. Le daré todo a usted, su majestad, y que el Señor su Dios acepte su sacrificio. Pero el rey le respondió a Arauna: no, sino que insisto en comprarla. No le presentaré ofrendas quemadas al Señor, mi Dios, que no me hayan costado nada. De modo que David le pagó 50 piezas de plata por el campo de trillar y por los bueyes. Algo muy importante es advertir que
por un lado, la adoración tiene que ver con asombro, tiene que ver con que a causa de la revelación es quitado un velo, vemos o comprendemos algo a un nivel espiritual que tiene el poder de transformar nuestras vidas. Eso expone nuestra condición y nos hace humillarnos delante de Dios. Pero por otro lado, la adoración tiene que ver con sacrificio. Literalmente se usaba la figura del sacrificio como adoración a través de la presentación de ofrendas en el Antiguo Testamento. Esto era un símbolo, evidentemente, de la persona de Jesús como el sacrificio perfecto. Pero este sacrificio perfecto que nos redime, que nos limpia, que nos salva, que nos hace aceptos y trae sobre nosotros un espíritu de adopción para ser llamados hijos, también nos habilita para ser nosotros adoradores. Y ser adoradores tal como había sido profetizado y fue anunciado por Jesús. Adoradores que pudieran hacerlo en espíritu y en verdad. Ahora, el principio que vemos reflejado en los sacrificios del Antiguo Testamento sigue siendo vigente al día de hoy. La adoración también tiene que ver con sacrificio. Ahora, la palabra dice que nuestra adoración es nuestro culto racional. Conectando esa declaración con el sacrificio a la luz de este principio que se expresa en las ofrendas quemadas y en las cosas que se entregaban físicas, literalmente, podemos decir que hoy tiene vigencia en aquellas cosas que nosotros decidimos, en las cosas que podemos elegir, en las cosas que podemos estar dispuestos a abandonar. Concretamente, el sacrificio para nosotros como adoración tiene que ver, por un lado, con ofrecer algo y por otro lado tiene que ver con dejar algo. O sea, la palabra sacrificio tiene estas dos implicancias. Cada vez que nosotros sacrificamos algo, lo que estamos haciendo es que algo que habíamos quizás adquirido o comprado para nosotros mismos, para cubrir nuestra propia necesidad, nuestro propio placer, lo entregamos para otro. Lo entregamos para Dios, lo entregamos para bendecir a otro. Desde esa perspectiva, lo que estamos haciendo es ofrecer algo. Por otro lado, el sacrificio implica privación. En este mismo acto estamos ofreciendo algo para Dios que puede ser entregado a otra persona, pero al mismo tiempo esto implica la privación de que no va a poder ser cubierta la necesidad que yo quería proveer o cubrir con esto que había adquirido. Por lo tanto, el sacrificio implica que aquello que yo voy a entregar o aquello que yo voy a soltar va a ser también una manifestación de mi adoración. Esto lo vemos súper reflejado en el pasaje que acabo de leer, justamente porque David entendía que se había cumplido el tiempo del castigo que había venido de parte de Dios. El castigo tenía que durar 3 días y los 3 días ya habían pasado. Nuestra mente occidental como que nos hace pensar que cuando se cumple el tiempo de algo, como ya se cumplió, terminó. Pero en la Biblia vemos que las personas que observaban los tiempos estaban atentas a que cuando se cumplieran los ciclos, entonces ellos se levantaban en intercesión, en adoración y en búsqueda de la presencia de Dios para proclamar justamente lo que ahora iba a venir. Juan el Bautista hace eso, Daniel hace eso, David en este caso también hace eso, porque ya se han cumplido los días del castigo. Sin embargo, el venir a causa de la palabra profética que él recibió, pero venir con un corazón humillado, entendiendo, y justamente la declaración de David es lo que hace, es lo que revela que él está entendiendo, que no basta solamente con que el tiempo se haya cumplido. Dios, evidentemente, va a cumplir siempre lo que dijo. Las promesas que hizo, las cosas que dijo que iban a pasar, Él siempre las va a cumplir. Pero a Él le encanta asociarse con nosotros. Entonces, cuando se va a cumplir el tiempo de lo que Él dijo que iba a hacer, Él siempre levanta personas para que intercedan. Él siempre levanta personas para que adoren. Él siempre levanta personas para que ayunen y para que puedan comprender lo que va a pasar en el Espíritu de tal forma que puedan clamar para que eso ocurra.
Para nosotros eso es como, si Dios dijo que va a pasar, entonces es obvio que va a pasar. ¿Para qué vamos a hacer algo? Si Dios dijo que va a durar 3 días, va a durar 3 días. Pero a Dios le encanta que cuando Él dice que va a durar 3 días, pase esto, que Él levante personas para que clamen, para que cuando se cumplan los 3 días, entonces Él cumpla su palabra. Esto para nosotros puede ser una redundancia, pero la adoración no tiene que ver con una cuestión pragmática, tiene que ver con una actitud del corazón, tiene que ver con rendirse, tiene que ver con contemplar la gloria de Dios. Y lo que David hace es justamente discerniendo el valor del sacrificio que va a entregar y la implicancia de adoración que esto tiene. Él dice, no basta con que yo haya venido acá para presentar o para presidir de alguna forma este sacrificio, sino que no puedo entregar algo que no me cueste nada. Todavía aquí estamos un poco como en el terreno de lo simbólico, pero quiero amarrar con esta idea. No se trata de nosotros mismos y de nuestras necesidades. No se trata solo de nuestros dolores. Muchas veces seguimos enfermos y cansados, sintiéndonos necesitados a causa de esto, porque no entendemos. Seguimos sin entender estos principios paradójicos que enseña la Biblia una y otra vez. Que para ganar nuestra vida tenemos que estar dispuestos a perderla. Que para vivir vidas plenas tenemos que estar dispuestos a morir. En cambio, nos seguimos mirando el ombligo y no entendemos la profundidad práctica y real, transformadora, de poder buscar primero el reino de Dios y su justicia, por sobre buscar el satisfacer nuestras propias necesidades. Y desde esa perspectiva, cuando interpretamos la adoración, queremos un poco lo mismo que quiere el mundo, que todas nuestras necesidades sean satisfechas, sentirnos en paz, no tener carencia en cuanto a provisiones materiales, no tener carencia en cuanto a provisión emocional, poder tener nuestras relaciones en paz, en plenitud, tener a nuestra familia cerca, que esté sana. Queremos lo que todo el mundo quiere. El problema es que muchas veces nosotros queremos encontrar esas cosas en los templos y en la adoración, pero desde la figura de la llave que se abre. Lo buscamos en prédicas en YouTube, en cosas que otros nos entregan envasadas, listas para consumir. Queremos un poco la dinámica de recibir todo lo bueno del cielo bajo la perspectiva de leche espiritual. Y con esta idea bíblica, ¿cierto?, de leche espiritual, quiero hacer referencia a que queremos un alimento que ya esté completamente procesado. Que nosotros solamente tengamos que abrir la boquita así y listo, somos alimentados. Pero al mismo tiempo queremos que los efectos de ese alimento sean superpoderes. Queremos que eso nos vuelvan robustos en la fe, llenos de la presencia de Dios, llenos de gozo, llenos de ánimo, llenos de sabiduría, llenos de entendimiento, para que cuando estemos en la encrucijada del trabajo, en el día miércoles, cuando ya se está acabando el estanque del domingo, entonces los principios, los tiempos, el haber estado en la presencia del Espíritu Santo se active y me sirva. Que el haberme leído o haber escuchado o visto una prédica por YouTube que fue súper poderosa porque es de una persona que está llena del Espíritu Santo, pero que mi expectativa respecto de ella es que me la entregue envasadita, lista, que yo pueda beber de todo el proceso que además quizás esta persona tuvo que vivir para ser lleno de esta sabiduría, y que entonces, cuando yo tenga que decir algo con mi jefe, cuando yo tenga que decir algo con un colega, cuando tenga que decir algo en mi casa, entonces mágicamente tenga toda la sabiduría del cielo para escoger bien. Y nos movemos bajo esa lógica. Queremos ir a lugares donde el diámetro del chorro de esta llave sea lo más grande posible. Ojalá sea un chorro de estas redes húmedas de bomberos, así como que voy buscando distintos lugares donde las personas
que van a impartir lo que Dios ha puesto en sus vidas, o sus procesos, o la llenura del Espíritu Santo que están experimentando, sea un chorro gigantesco del que yo pueda beber y empaparme. Ojalá me vaya tan mojado de la presencia de Dios que llegue a mi casa así, pero flotando, y sea increíble. Y como eso es tan increíble, entonces quiero ir a distintos lugares donde eso pase. Quiero ir a distintos lugares donde haya verdadera adoración, donde se perciba la presencia poderosa del Espíritu Santo. Y vamos buscando esos espacios. Y llegamos a lugares de repente donde no lo es tanto. A veces las iglesias locales como nosotros, que somos pequeñitos, no tenemos siempre momentos así como ¡guau! Todos los cultos son fabulosos. Sabemos que no es así. Y a veces hay gente que siente hambre a causa de que la reunión no estuvo así. Y uno se va con esa sensación como, ojalá fueran más reuniones como la de, me acuerdo 2 meses atrás, que hubo una reunión que estuvo power y la adoración estuvo tremenda y nos sentimos bendecidos. Y me acuerdo que alguien oró por los enfermos y una persona se sanó, y contamos el testimonio del culto que hubo 3 meses atrás, o el testimonio del culto que fuimos a 8 pueblos hacia el este, y que ahí sí que estaba la presencia del Señor, y creemos que a través de esos espacios encontramos verdadera adoración, porque encontramos lugares donde el Espíritu Santo se manifiesta. Y esto ocurre porque creemos que la adoración tiene que ver con cómo yo me siento, que tiene que ver con lo que yo recibo, que tiene que ver con lo que yo percibí, que tiene que ver con la respuesta que Dios me dio a mí, que tiene que ver con si me dijo sí a lo que yo había estado orando y lo que yo había estado pidiendo. Y nos olvidamos que la adoración tiene que ver con el reconocimiento de quién es Dios cuando Él ha mostrado su gloria. Cuando Él revela algo, nosotros respondemos reconociendo quién es Él. Eso trae transformación a nuestra vida, cambia incluso nuestra identidad o revela nuestra verdadera identidad. Y la adoración se manifiesta también en un deseo de sacrificar algo. No porque nosotros al estar en la presencia de Dios nos volvamos masoquistas, ¿cierto? Nadie está todo el tiempo deseando sacrificar cosas. Sin embargo, cuando nosotros entramos en una relación de mayor profundidad con la persona de Jesús y con su Espíritu y con el Padre, nos damos cuenta de que hay cosas que estorban una mayor manifestación de su gloria sobre nosotros. Hay cosas que no nos dejan verlo nítidamente, y no necesariamente es el pecado. Pablo dice, corramos perseverantemente la carrera de la fe hasta el final y despojémonos de todo peso y del pecado. Súper parafraseado, ¿cierto? Pero despojémonos de todo peso y del pecado. O sea, hay peso que no es pecado. Hay cosas que nos estorban a veces simplemente porque están en la prioridad 2 y debieran estar en la 8. Entonces, cuando avanzamos en esta intimidad, nos damos cuenta de que hay cosas que necesitan ser sacrificadas, que necesitan ser soltadas. Hay cosas que tenemos que ofrendar, hay cosas que tenemos que soltar. Y la adoración tiene que ver con eso, con lo que nosotros damos, con lo que nosotros soltamos, con lo que nosotros declaramos. Pero ojo, lo que nosotros declaramos tampoco es algo que tenga demasiado que ver con el contenido de lo que decimos, sino que tiene que ver con el contenido una parte y con cómo este contenido es concordante con lo que realmente hay en mi corazón, el otro 98%. Porque a Dios le importa un comino cuán hermosas, sabias, profundas o poderosas sean nuestras declaraciones, incluso si estas producen asombro en otras personas, incluso si traen sanidad sobre los cuerpos físicos de otras personas, si es que esto no es lo que realmente hay en nuestro corazón. Entonces, cuando nosotros adoramos y levantamos las manos, eso está perfecto. A veces decimos, no, levantar las manos no es adoración. Claro que sí es adoración. Lo terrible y la tragedia es cuando la adoración se limita solo a eso, porque entonces termina siendo hipocresía. Manos levantadas, la palabra dice en Timoteo, ¿cierto? Pablo le dice a Timoteo, deseo que los varones levanten manos santas libres de contienda. Si nosotros solo levantamos nuestras manos por la emocionalidad de una canción, pero en nosotros hay contienda, en nosotros hay enemistad,
En nosotros hay constante roce a causa de nuestra vanidad y nuestro ego. Claramente eso no vale de nada. Pero levantar las manos es bueno, está perfecto. Es algo que Pablo, lleno del corazón de Dios, anhela ver en las iglesias. Él anhela ver que nosotros levantemos nuestras manos y nos pongamos de rodillas, que nos tiremos de guata, que gritemos de gozo, que lloremos de gozo y que lloremos porque nuestro corazón es revelado y tenemos que arrepentirnos. Todas estas manifestaciones externas agradan profundamente a Dios. No es que Dios viene y empieza a mirarnos y nos dice, veo lo que hay en el corazón de cada uno, da lo mismo que estén todos con cara de poto. No, evidentemente la manifestación de la gracia se expresa en gozo, se expresa en la manifestación de las emociones que Él mismo nos ha dado. A Él le encanta que nosotros levantemos manos, nos arrodillemos, nos riamos, gritemos, lloremos. Todas estas cosas son buenas cuando son dirigidas por el Espíritu Santo. Lo que está mal es la hipocresía. De eso debemos alejarnos lo más posible. Uno de nuestros propósitos es adorar. Por eso esto es tan importante. Por eso es tan importante discernir que la adoración no se trata de cómo yo me siento, porque una de las razones por las cuales Dios nos creó es justamente para poder adorarlo a Él. Nuestra adoración, decía hace un rato, es nuestro culto racional, las cosas que escogemos hacer, las que decidimos dejar atrás, lo que decidimos soltar, en qué elegimos invertir nuestro tiempo. Y las preguntas que quiero hacer son súper simples, pero quiero volver a conectarlo con lo que decía respecto de Pedro al principio. Ejemplos de personas que se encontraron con una manifestación de la gloria de Dios o una manifestación de la gloria de Jesús encarnado o resucitado o una cristofanía, una manifestación de su gloria antes de su encarnación. Hay muchísimas en la Biblia. Cuando Abraham se encuentra con Melquisedec, cuando Isaías tiene esta visión del trono de Dios, cuando Juan tiene esta visión del trono de Dios, vemos esta imagen de caer de rodillas delante de la gloria muchas veces manifestada. Pero me gusta el ejemplo de Pedro y tampoco quise saturarnos de tantas lecturas y cosas para ir a este punto específico. Y es que Pedro, y veo muchísimo el valor práctico para nosotros en esto, Pedro inició un proceso de vida en este momento. El entendimiento de Pedro no fue completo. La revelación de la persona de Jesús hacia Pedro no fue completa. Y sin embargo, hubo revelación, hubo transformación, hubo algo que dejó atrás, se postró delante de Jesús y hubo algo que cambió. Su adoración implicó que él se puso de rodillas delante de Jesús porque vio su propia condición y vio la gloria de Jesús, pero por otro lado dejó los peces atrás para irse en pos de Jesús. Entonces, de alguna forma hubo una adoración completa y aquí es donde yo veo el valor práctico más importante para nosotros. Hubo una adoración completa y sin embargo la revelación que él recibió fue incompleta. Y el proceso que inició estaba recién en el ABC de una cuestión muy larga y muy profunda que Dios iba a obrar luego en su vida. Sabemos de todos los errores que cometió Pedro, de todas las arrancadas de tarros, de todas las peladas de cable, de todas las cosas que Pedro hizo en las que no le apuntó ni por si acaso. Y sin embargo, ya en este momento, él pudo verdaderamente adorar. Y su adoración es un ejemplo de una adoración que agrada el corazón de Dios. ¿Por qué digo que en esto hay un tremendo valor práctico? Porque la adoración no tiene que ver con que yo me postre delante de Dios y empiece a sentirme abrumado porque me doy cuenta de que hay áreas de mi vida que todavía no se rinden al 100%. Porque me doy cuenta de que soy tan imperfecto que termino yéndome por el lado de la culpa y empiezo a agarrar piedras y a golpearme como pudo haber hecho Pedro, en vez de buscar
el rostro de Jesús y mirarlo a Él y reconocer su hermosura y esperar lo que Él me puede decir a continuación, que en el caso de Pedro fue, tranquilo, todo va a estar bien, ya no vas a ser más pescador de peces, ahora vas a pescar hombres, y le dio una tremenda promesa en un contexto de adoración, y acto seguido Pedro pudo efectivamente seguirlo, porque la adoración fue una respuesta racional a un acto sobrenatural y revelador. Toda la pega la hizo Jesús. Él hizo el milagro. Él sacó peces donde no había. Pedro se resistió al principio. No quería creer que esto pudiera pasar. Cuando vio la gloria de Jesús, se sintió avergonzado a causa de su pequeñez. Pero su clamor lo dirigió a Él. Y su respuesta fue dejar lo que estaba haciendo para seguirlo. Desde esa perspectiva nosotros podemos ser igual de limitados hoy. Podemos tener una revelación incompleta de todo lo que Jesús quiere mostrarnos todavía. Puede ser que yo sepa poco, que haya vivido poco, que haya caminado poco tiempo con Él, o que haya caminado malamente. Puede ser que haya caminado pero medio chueco, puede ser que haya caminado pero con multitud de pecados o sin rendirme completamente. Y Jesús vuelve a salir a nuestro camino, a tirar puentes sobre nosotros y a darnos la oportunidad de enseñarnos lo que es el valor de la verdadera adoración. Y la forma de iniciar este proceso es haciéndonos preguntas tan sencillas como ¿qué voy a hacer diferente? Eso es un paso en un proceso. ¿Qué voy a cambiar? ¿Qué respuesta voy a dar distinta en medio de estas circunstancias a las que el Espíritu Santo me está invitando? ¿A qué voy a renunciar para tener tiempo para ofrecer algo nuevo a Dios? ¿Qué voy a ofrecer a Dios? A veces este dejar de forma muy literal implica dejar tiempo, liberar tiempo, dejar cosas que nos gusta hacer, que son valiosas para nosotros, para que ese tiempo pueda ser ofrecido a Dios en intimidad. A veces va a implicar cosas más radicales, a veces va a implicar decir no a un trabajo, a un proyecto de vida, a una relación, a un socio, a una amistad. A veces incluso va a costar el romper una relación que ya existía y que era valiosa. A veces va a implicar romper una relación que ya existía y que era idolatría. Y por tanto, cuando eso se corta, hay un verdadero sacrificio, porque hay algo que causa un profundo dolor y deja un tremendo vacío. Pero no necesariamente tenemos que estar nosotros en una posición de tremenda encrucijada donde el costo sea tremendamente alto. Hoy podemos iniciar simplemente el proceso y preguntarnos y buscar una respuesta en el Espíritu y ser sabios en nuestra rutina. ¿Qué voy a hacer distinto? ¿Qué voy a hacer para ofrecer como adoración? ¿Qué voy a sacrificar? ¿Voy a sacrificar tiempo? ¿Voy a sacrificar plata? ¿Voy a sacrificar el orden de mis prioridades? ¿Voy a sacrificar la pasión y la energía que le pongo a algo en desmedro de algo que es más importante, que tiene que ver con mi tiempo con Dios, que tiene que ver con la vida que Dios desea para mí, que tiene que ver con sus planes para mí? Y esto quiero que podamos hacerlo como una oración. Así como decía hace un rato, que una de las características en Occidente es que, y en nuestro tiempo, es que cuando nosotros sabemos que un proceso va a terminar, esperamos a que termine nomás. No hacemos una tremenda ceremonia porque el proceso va a terminar, porque va a terminar. Ya sea castigo, ya sea deportación, ya sea el cumplimiento de las promesas de Dios sobre nuestra vida. Como ya van a llegar, entonces esperamos sentaditos y esperamos que lleguen. Otra característica que también vemos como presente en los tiempos bíblicos y quizás todavía hoy en Occidente, es esto de hacer votos y promesas. A mí me causa mucha extrañeza cuando leo en Hechos y Pablo cuenta de sus viajes misioneros y dice que en un viaje se rapó porque había hecho un voto. Eso como que nos suena del Nuevo Testamento.
y nos suena del cristianismo, como, no sé, yo no conozco a nadie que se haya rapado porque había hecho un voto con Dios y que lo cuente como un testimonio de una cuestión cristiana. No es que esto se enseñe en la Biblia como algo que tenemos que hacer todo, que tenga un valor intrínseco, pero está ahí. Pablo practicaba esto de los votos y las promesas. Nosotros, a causa de la desconfianza adquirida que tenemos respecto de nosotros mismos, hemos escuchado tantos testimonios respecto de lo cuidadosos que tenemos que ser respecto de las promesas que le hacemos a Dios, que hemos caído en el otro extremo de no prometerle nada, de no hacer ningún tipo de voto, de no hacer ningún tipo de compromiso. Pero algo importante es aprender desde nuestras limitaciones, desde nuestra pequeñez, desde lo que quizás implica estirarnos un poquito desde nuestra condición actual, pero atrevernos a hacer promesas que vayamos a cumplir. Está perfecto ser temerosos de Dios y saber que hay cosas que de repente tenemos que tener cuidado y refrenarnos. No prometamos cosas que no vayamos a cumplir. Yo creo que eso lo entendemos. El punto es que, a causa de entender eso, terminamos no prometiendo nada, no haciendo ningún compromiso, no haciendo nunca ningún voto. Entonces, lo que yo quiero orar y que podamos ser guiados por el Señor, es una cuestión muy personal de cada uno, el cómo respondemos, pero espero que podamos tener esta urgencia, esta presión. Cuando yo pregunto qué voy a hacer diferente, cuando yo pregunto qué voy a cambiar, qué voy a dejar, qué voy a ofrecer a Dios, la idea es que yo pueda, guiado por el Espíritu Santo, siendo sobrio, escudriñándome a mí mismo, poder tener una respuesta concreta. Y decirle a Dios, Señor, esto es lo que yo quiero cambiar. Esto es lo que te quiero ofrecer. Esto es lo que quiero soltar. Esto es lo que entiendo que tengo que cortar de mi vida. Esto es lo que tengo que dejar que tú saques de mí. Estos pensamientos, esta resistencia en mi corazón a tu voluntad, decirte no a esto que sé que me estás diciendo tú una y otra vez porque me duele, porque no lo quiero. A eso te quiero decir sí hoy. Eso te quiero ofrecer hoy. A eso me quiero comprometer hoy. Todas nuestras promesas en última instancia van a depender de que el Espíritu de Dios sea nuestro aval. En nosotros mismos sí podemos seguir desconfiando. Esto no se trata de un pensamiento positivo y de que creamos que somos capaces de cumplir las promesas que hacemos. No, tiene que ver con asumir el riesgo, con conciencia plena de lo peligroso que es prometerle algo a Dios y no cumplirlo, pero no usando eso como excusa para no prometer nada, sino asumir ese riesgo y clamar para que Él nos guarde de que nuestras promesas, nuestros votos y nuestros compromisos con Él sí los cumplamos. Y en eso vamos a necesitar clamar, porque yo puedo querer pasar más tiempo con Dios, pero otra cosa es determinarme a pasar más tiempo con Dios. Yo puedo querer entregarle una adoración mejor, pero otra cosa es tomar la decisión de hacerlo. Y cuando nosotros tomamos la decisión de hacer cosas que de antemano estaban en el corazón de Dios, como esta locura de que la plaga iba a durar 3 días, que la deportación iba a durar 70 años, de que todas sus promesas se iban a cumplir en un determinado plazo, aunque parezca una redundancia, cuando nosotros nos determinamos a hacer lo que Dios ya decidió hacer, sabemos que eso va a resultar porque va a tener la garantía de su poder, de su constancia, de su fidelidad. Así que por esto los invito a orar y los invito a tomarnos unos minutos para que podamos dar una respuesta explícita. Esta respuesta puedo darla yo mismo en mi fuero interno, sin necesidad siquiera de usar mis labios, o puedo expresarla, o puedo incluso sentir que quiero tomar una decisión, pero me da tanto miedo que a lo mejor quiero que otro me acompañe a orar, porque no quiero prometer algo que me vaya a llevar a meter las patas y a exponerme en ser infiel a Dios. No sé qué irás a querer tú. Te invito a que tengas libertad. Si quieres que otro ore por ti, si quieres estar en silencio, si quieres levantar tus manos, si quieres arrodillarte, si quieres decirlo con tus labios, pero vamos a orar en esta dirección. Espíritu Santo, te damos gracias.
Gracias por estar en medio nuestro. Gracias por tu palabra que es siempre verdad, que nos inspira, que nos expone, que nos saca una foto y una radiografía y muestra quiénes somos. Pero no para avergonzarnos, sino para invitarnos a revelar nuestra verdadera identidad y para extendernos hacia una vida plena que tú has comprado a precio de sangre para nosotros, a fin de que no nos quedemos con la mitad de las promesas, no nos quedemos con la mitad de la plenitud, que es un concepto absurdo, porque media plenitud no es plenitud. Ayúdanos a poder experimentar estas cosas en ti. Y frente a estas preguntas, Señor, frente a estas preguntas respecto de la adoración como respuesta a lo que tú revelas, si tú estás revelando cosas en nuestra vida que no se ajustan a ti y quieres ahora traer luz, traer perdón, traer arrepentimiento, si quieres mostrar algo acerca de la gracia que hay en ti, algo acerca de la fe que hay en ti, algo acerca del poder que hay en ti, de la misericordia que hay en ti, lo que sea que quieras revelar a nuestras vidas, yo te pido que tú nos des sabiduría y nos des la osadía para responder con adoración. Que podamos responder, ¿qué voy a hacer distinto para experimentar gracia en mis relaciones? ¿Qué voy a hacer distinto para ejercer fe en mi economía? ¿Qué voy a hacer distinto para experimentar más intimidad contigo? ¿Qué voy a estar dispuesto a dejar para eso? ¿Qué te voy a ofrecer para eso? ¿Cuál va a ser mi ofrenda? ¿Cuál va a ser mi sacrificio? Espíritu Santo, yo te pido que tú puedas revelarnos y que tú puedas darnos la osadía para ofrecerte algo, para comprometer algo contigo en este momento, para poder hacer un compromiso, para poder hacer un voto contigo, para poder decirte, esto es lo que yo me comprometo a hacer delante de ti. Y aunque desconfío de mí mismo a causa de mi infidelidad histórica, clamo en el nombre de Jesús para que tú me empoderes a fin de que pueda cumplir lo que hoy te prometo. Pero que podamos ofrecerte algo, que dejemos de estar preocupados de que la adoración como manifestación de un momento, de un ambiente, de una percepción espiritual, es la adoración que tú esperas de nosotros. Que podamos estar preocupados de qué te estamos ofreciendo, de qué te hemos prometido, de qué estamos haciendo para cumplir nuestras promesas, nuestros compromisos, nuestros votos. Papá, que no seamos livianos al prometer, pero que tampoco nos llenemos de temor para no prometerte nada. Ayúdanos a entender y a poder hacer compromisos. Yo oro en el nombre de Jesús y doy un momento ahora para que podamos meditar y disponer nuestros corazones para que el Espíritu nos escudriñe. Espíritu, escudriñanos para saber qué tenemos que ofrecerte y para que hagamos de este espacio un altar en donde ofrezcamos cosas delante de ti. Nos comprometamos a hacer algo diferente, a entregarte algo. Voy a estar un momento en silencio para que ores ahí donde estás sin que te distraigas por mi voz todo el rato. Y vamos a pedir al Espíritu cada uno que nos dé esa valentía para poder comprometer algo delante de Dios y salir de aquí con el peso que eso implica, en el mejor sentido posible, pero peso al fin y al cabo.
Yo no sé si tú ya habrás pensado en algo, pero te animo a que puedas ser súper intencionada con Dios en decirle lo que entiendes que tienes que hacer, lo que entiendes que tienes que cambiar, que dejar, de entregar. Y que puedas decirle al Señor que con tus labios o en tu espíritu, en tu corazón, pero que pueda ser algo explícito. Si te va a hacer sentir un mayor peso de responsabilidad o más solemnidad en tu promesa, el decirlo con tus labios, dilo con tus labios. Si te va a hacer sentir más el peso de la responsabilidad al compartirlo con otro, ni siquiera necesariamente tengas que compartirlo con otro ahora, pero compártelo con otro. Porque las cosas que nosotros le prometemos a Dios, que son guiadas por su Espíritu, van a ser cosas buenas para nosotros. Eso es lo increíble de la adoración, que produce en nosotros vida. No es un sacrificio porque sí. No es dejar cosas para satisfacer caprichos de Dios, sino que tiene que ver con nuestra propia necesidad. Y esa es la locura. Siempre estamos preocupados de adorar en el sentido de cómo nos sentimos. Y locamente, cuando nos despojamos de eso para preocuparnos de qué es lo que vamos a ofrecer a Dios, finalmente eso produce el que nos sintamos distintos. Eso produce el que seamos libres, el que seamos sanados, el que veamos la provisión de Dios y podamos entenderle y podamos experimentar la gratitud y el gozo. Papá, en el nombre de Jesús queremos ofrecerte nuestras vidas. En el nombre de Jesús queremos ofrecerte esta comunidad, reconocernos como tu iglesia. Entendemos que siendo nosotros piedras vivas de esta edificación, son nuestras vidas las que tenemos que rendir delante de ti como comunidad, no como individuos, sino en este entramado que es el ser parte los unos de los otros, que podamos rendir nuestras dinámicas relacionales delante de ti, que podamos rendir la forma en la que te buscamos delante de ti, que podamos rendir el querer ser de una u otra forma en pro de ser como tú anhelas que seamos, que podamos de verdad amarnos, de verdad perdonarnos, de verdad animarnos, de verdad estar disponibles unos para otros. Y que también en nuestras casas podamos ser un sostén, un soporte, una provisión, un canal de bendición del cielo para nuestra familia. Lo mismo en nuestros trabajos, Señor. Ayúdanos a entender qué cosa no está ordenada en nuestra vida para poder presentarla delante de ti como una ofrenda. La relación que vamos a cambiar, la persona a la que vamos a perdonar, la persona a la que vamos a pedirle perdón, aquello de lo que nos tenemos que arrepentir, aquello que hemos estado haciendo mediocremente o a medias o que no querías que hiciéramos, que lo cortemos, y aquello que nos ha dado pereza hacer, que nos levantemos para ir en pos de aquello y lo hagamos. En el nombre de Jesús, Señor, yo te pido que tú traigas, así como la iglesia oraba por estos primeros apóstoles para que creciesen en osadía. Yo oro en el nombre de Jesús para que también nosotros crezcamos en osadía, y no para ser luego presos de nuestras propias palabras, sino para ver nuestras promesas de adoración cumplidas delante de ti a causa de tu misericordia y de tu garantía que da sustento a nuestras vidas. Gracias, papá, por este tiempo. Gracias por la iglesia. Gracias por estar juntos. Te bendecimos, te entregamos nuestra vida, Señor. No nos dejes tranquilos con esto. Sigue amonestándonos, que al llegar a casa esto pese sobre nosotros, que podamos escribirlo, que podamos pegarlo en una pared, que tengamos recordatorio de las cosas que te hemos prometido y que nos comprometamos también a clamar para que tú infundas en nosotros el aliento necesario para que todo lo que te digamos, te hayamos dicho hoy, pueda cumplirse sin que falte nada y sea exactamente lo que tú querías recibir, y esta adoración produzca en ti un profundo deleite y sea un olor fragante y sea agradable delante de ti. Gracias, papá, en el nombre de Jesús. Amén.